Buenas tardes, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes el milagro que Dios hizo en la vida de mi hijo cuando él tenía 5 años. Quiero contarles que un día saliendo de la iglesia, como a las 5 de la tarde, mi hijo cayó casi desmayado. Estábamos con unos amigos que estábamos decidiendo ir a cenar algo después del culto de la tarde y comencé a ver que mi hijo se daba con el carro, como que estaba jugando. Cuando vi su carita y sus ojos, vi que algo serio estaba pasando. Recuerdo que en ese momento me preocupé. Mi esposo solo no supo qué decisión tomar. Solo dijo que nos viniéramos a la casa y le habláramos al doctor que siempre había visto a mi hijo desde pequeño. Y recuerdo que en ese momento los amigos que estaban con nosotros dijeron que no, que el niño se miraba muy grave y que era de hospital. Recuerdo que era un momento bien duro porque nosotros financieramente pues no teníamos ningún ahorro. Nunca pensamos que fuera el principio de una de las pruebas más grandes financieras en enfermedad y en procesos como familia. Recuerdo que me fui al hospital público de mi país. Llegué y había una fila como de 10 personas. Mi hijo ya iba casi desmayado. Recuerdo que en mi aflicción le dije a la enfermera que mi hijo iba mal y me dijo que tenía que esperar como todas. En ese momento me quebranté, hermanos. Recuerdo que mi hijo en brazos, me salí, me puse en la calle de mi país, fuera del hospital, y solo le dije, Señor, ¿qué hago? Mi hijo en ese momento comenzó a darle como un infarto a su corazón porque comenzaba a vomitar hielo y me puse a llorar. Le dije, Señor, no tengo dinero. Mi esposo se había ido a buscar parqueo y en ese momento vuelvo a ver a mi lado izquierdo y los amigos que se habían despedido hace media hora en la iglesia estaban ahí y me dijeron que me subiera, que ellos me iban a llevar a un hospital privado. Y recuerdo que solo me subí, recuerdo que ni le avisé a mi esposo y en ese momento recuerdo que ellos me llevaron a un hospital privado. La doctora comenzó a examinar a mi hijo, a hacerme preguntas que si había tomado algún veneno, que si había tomado alguna píldora de algún adulto en la casa y le comentamos que no, que todo había sucedido saliendo de la iglesia. Ella lo comenzó a examinar y miraba que en el momento que ella lo examinaba, que la movilidad de su mano ya le costaba y me dijo, es un diagnóstico serio porque acaba de llegar y el niño ya no está moviendo su mano. Creo, me dijo que es un Guillain-Barré y tenemos que hacerle más estudios porque si es Guillain-Barré, me dijo, eso va minando parte de su cuerpo hasta que llega al corazón o al cerebro y el niño muere. Recuerdo que yo solo me senté en ese escritorio, miraba cómo la doctora lo examinaba y justo en ese momento me dijo, dejó de respirar. Cuando me dijo eso, recuerdo que yo me levanté a la par de la camilla, tomé la mano de mi hijo y me despedí de él. Le dije que habían sido los 5 años más felices de mi vida. Él había venido a reconstruir mi hogar. Para mí, mi hijo era la promesa que Dios me había dado de que mi hogar se iba a reconstruir. Para mí, mi hijo era la alegría y la dulzura que había llenado mi vida. Y le dije que en la tarde iba a estar con Dios en el cielo. Recuerdo que diciéndole esas palabras estaba en su oído y justo en ese momento mi hijo comienza a respirar. La doctora corre y le ponen oxígeno y me lo trasladan a un hospital. Ella me preguntó de que si lo podía dejar ahí ingresado. Le dije que no podía costear en ese momento ese hospital y me lo llevan en ambulancia a un hospital público. Y mi hijo ahí comenzaba quizás una de las pruebas más grandes porque comenzó un proceso de estudios, de hacerle TAC cerebral y así fue. Ese día le hicieron su primer TAC cerebral y no le salió nada. En el segundo tampoco. Justo como a eso de las 11 de la noche le hicieron otro TAC y ahí le salió una mancha pequeña en su cerebro y dijo ella que necesitábamos ver qué decía el neurólogo y dejaron ingresado a mi hijo ese domingo. El día lunes recuerdo que llegó ya el neurólogo. Cuando comenzó a chequear a mi hijo me dijo que lo pusiera de pie y lo duro fue ver que mi hijo ya no se podía sostener, que mi hijo no tenía fuerza en sus piernas y cuando él comenzó a ver sus reflejos pues los estaba perdiendo. Recuerdo la pregunta del neurólogo y me dijo, ¿crees en los milagros? Y recuerdo que muy segura dije que sí. En ese momento creo que solo lo dije del diente al labio
Y recuerdo que él me dijo, solo un milagro puede sanar a tu hijo porque es un cuadro complicado, pero necesito una resonancia magnética para saber qué pasa. Recuerdo que ese día, el lunes, el neurólogo me dijo que sí tenía que seguir ingresado. Recuerdo que en el hospital público no habían camas y me andaban de un piso a otro. No nos daban camas sin nada. Recuerdo que ese lunes el pastor de mi iglesia por teléfono oró por mi hijo. Recuerdo que mi hijo comenzó a sudar y comenzó a tener una paz grande. Yo sé que ese día Dios comenzó a actuar en la vida de mi hijo. Sin yo entenderlo todavía, me seguían moviendo de cuarto. Recuerdo que el pastor me dijo que orara por él y que creyera que íbamos a salir de esto. En ese momento me dicen que me tenía que volver de piso y iba a otro piso. Conocí a personas que se habían retirado en los caminos de Dios. Había niños con cuadros igual de graves. Y ya la tercera noche recuerdo que me dieron un cuarto privado, según nosotros con nuestro hijo. Y me dijeron de que ahí vamos a quedar. Que ahí estaban los niños con los casos más graves del hospital. Porque no se les encontraba el diagnóstico certero y que eran contagiosos. Ese día, cuando la doctora me dijo eso, recuerdo que lloré. Y nunca se me olvidan las palabras de mi hijo. Mi hijo ya no podía mover su mano derecha, solo su mano izquierda. Recuerdo que él jugaba con un muñeco y cuando me vio llorar se me quedó viendo y me dijo, mami, me avergüenzas. Sentí algo tan duro y recuerdo que le dije, ¿por qué? Y él me dijo, mami, mi casa y yo alabamos a Jehová. Recuerdo, hermanos, que ese día para mí fue la respuesta de Dios dada por mi hijo, porque miraba en él la fortaleza que Dios había puesto, miraba que Dios había ocupado a mi hijo para fortalecerme y ese día entendí que Dios me había llevado a ese hospital con un propósito, nos había llevado a nosotros como ese instrumento donde Dios quería que yo comenzara a ocuparme de sus negocios y Él se iba a ocupar de mi hijo. Y así fue, hermanos. Recuerdo que hasta el 5.º día me dieron una cama cuando ya habíamos ganado almas, ya habíamos evangelizado. Recuerdo que en todo eso mi hijo cada día iba perdiendo una parte de su cuerpo, su movilidad. Pero él siempre pudo tener su memoria, su mente lúcida. Él podía ver todo lo que pasaba y hacíamos como padres. Recuerdo que mi esposo se quedaba todo el día con él y yo quedaba toda la noche con él. Como el día 6, recuerdo que pudimos ganar almas para Dios. Ya evangelizábamos en la noche, orábamos con las mamás que estaban ahí. Y pudimos ver mucha gente que se puso a cuentas con Dios. Como el día 8, hermanos, recuerdo que me mandaron a hacer a mí lo que era una resonancia magnética. Recuerdo que no teníamos ni el dinero, era bien cara, pero nosotros como pudimos, recuerdo que mucha gente nos apoyó. Y ese día fuimos a hacer la resonancia y la enfermera muy positiva dijo que él se miraba bien, que no había perdido el sentido y que no era algo grave. Y dijo el doctor, bueno, pero entrémoslo ahorita, hagamos el estudio. Y así pasó. Recuerdo que ese día mi hijo entró a hacer su resonancia y nosotros nos quedamos afuera. De repente vi que el doctor salió con cara de preocupación. Se acercó a nosotros y nos dijo, es algo serio. La verdad es que lo que su hijo tiene es un cuadro de un infarto cerebral. Increíble que un niño de 5 años pueda darse ese cuadro. La muerte del cerebro que él tiene es la mancha como del tamaño de una mano de un adulto. Esa es la parte que el cerebro se ha muerto. Y no sabemos qué ha pasado porque los niños no pueden tener ni problemas ni emociones como un adulto. Pero es un cuadro difícil que solo con tiempo, terapia y con mucho medicamento ustedes van a salir adelante. Recuerdo que ese día solo abracé a mi esposo. Le hablamos al único tío que era el más cercano. Mi relación con mis padres no era muy buena. Con mis suegros, mi esposo tampoco y estábamos solos. Recuerdo que ese día confiamos en Dios y le dijimos, Señor, solo usted nos puede sacar. Y así fue, hermanos. Ese día mi hijo cada vez le ponían aparatos. Ya lo andábamos en silla de ruedas, lo llevábamos en una andadera. Mi hijo estaba prácticamente como alguien inválido, pero que su mente funcionaba y él podía darse cuenta de todo.
Eso era como la única alegría que notaba, de saber que mi hijo estaba todavía escuchando, observando y pensando lúcidamente. Como el 9º día, le hicieron también un estudio de su médula ósea, le sacaron líquido para ver qué pasaba. Y recuerdo que determinaron que era uno de los casos en el mundo, el segundo caso en el mundo, por la edad que él tenía. Y el neurólogo cada vez era más duro conmigo, me decía que no esperara mayor cosa, que mi hijo ya no iba a ser normal, que mi hijo nunca iba a volver a estudiar, que mi hijo solo con terapias iba a volver a caminar, pero que de alguna manera tal vez él se sobreponía. Yo, hermanos, creo que fue el tiempo más en paz. Creo que fue el tiempo donde yo entendí que si yo hubiera entrado a ese hospital sin Dios, creo que yo no hubiera tenido la fortaleza ni mi esposo de poder haber estado ahí, ganar y entender el propósito de Dios. Y ahí, hermanos, recuerdo que se pasaban los días. El día 13 eran 2 días antes para el Día del Padre. Recuerdo que mi hijo pidió un papel y un lápiz para hacerle una tarjeta a su papá. Y ahí él se dio cuenta que ya no podía utilizar los colores, ya no podía tampoco tener fuerza mucho en su mano. Y como pudo, me acuerdo que hizo 2 muñequitos. Y los doctores dijeron de que eso era bueno, pero que igual iba a necesitar mucha terapia. Recuerdo que el día 14, hermanos, mi esposo bajó llorando y me dijo, subí porque ya lo único que él podía mover, ya no, me dijo, ya pasó, ya no puede y se puede caer de la cama y no hay manera que él se defienda. Recuerdo que cuando vi a mi esposo llorar, él me dijo, ¿por qué no me dio eso a mí? ¿Por qué a mi hijo? Recuerdo que mi esposo renegó, se molestó con Dios. Y justo cuando él llegó a la casa, dice que ese día él no se podía bajar ni el carro, porque su cuerpo estaba totalmente sin movimiento. Y dice que él entendió que Dios pudo haberlo hecho también con mi esposo, pero no lo hizo, porque el propósito no hubiera sido el mismo. Porque Dios quería glorificarse en la vida de un niño que sin tener mayores cargas, sin tener mayores problemas, Dios estaba usando para que muchos vieran lo que Dios puede hacer. Hermanos, para no cansarlos, ese día recuerdo que mi esposo me dijo, ahí queda el niño en la cama, ya como el día 15. Y recuerdo que me dijo, subí porque ahí está esperándote. Hermano, yo subí. Cuando vi a mi hijo frente a la cama, me dijo, mamá, quiero contarte algo. ¿Qué, hijo? Te tengo una sorpresa, me dijo. ¿Qué pasó, hijo? Ya puedo caminar, me dijo. Y yo, ¿qué, hijo? Sí, me dijo, poneme. Hermanos, ahora, 16 años después, nosotros nos hacemos la pregunta que ¿quién le dijo a mi hijo que caminara? ¿Quién le dijo a mi hijo que estaba sano? ¿Quién me dijo a mí? Cree, levantarlo y confiar. Recuerdo que yo simplemente tomé a mi hijo, lo bajé con sus aparatos, con su suero, y recuerdo que lo puse a caminar. Hermanos, para mí ese día fue la gloria y la honra es para Dios, porque mi hijo volvía a caminar. Mi hijo, un milagro me lo había levantado. Recuerdo que todas las personas del hospital aplaudían, se sonreían y se gozaban de ver que Dios había hecho un milagro más en ese lugar. Hermanos, yo le sirvo a Dios por agradecimiento, le agradezco a Dios porque fui yo la que pude ver sus maravillas, que mi hijo hasta el día de hoy Él me lo presta. Mi hijo es un hijo sano, mi hijo es un buen hijo, pero sobre todo es una persona normal que se ha destacado en sus estudios, en matemáticas. Mi hijo es una persona que ahora él tiene 18 años y entiende que solo Dios lo pudo levantar, sacar de ese hospital, hermanos. Así es que la gloria y la honra es para Dios, por eso yo vivo agradecida con Él. Ahora nosotros testificamos sus maravillas en agradecimiento. Son mis páginas en Facebook como Mano de Jesús, y ahora que comenzamos este proyecto en YouTube, dando la gloria a Dios y para que muchos más crean que Dios tiene el poder de levantar, sanar y restaurar, hermanos. Bendiciones y gracias por escucharme.